buenos días, Dios los bendiga. Bueno, estén muy atentos en el devocional de hoy. Estamos estudiando los principios fundamentales del reino, las 9 bienaventuranzas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y ayer veíamos la primera, que fue bienaventurados los pobres en espíritu. En esta segunda del día de hoy, Jesús nos habla bienaventurados los que lloran. En Mateo 5:4 dice, porque ellos recibirán consolación. Jesús nos lleva a un total contraste en esta segunda bienaventuranza, porque en la que estudiamos ayer nos da el reino y nos hace felices, contentos. Pero ahora nos dice que quienes lloran son los bienaventurados. ¿Qué nos quiere enseñar? Recordemos que al comienzo hablamos de cómo el Señor estableció estas enseñanzas en grupos de 3, cada uno con una función específica. Cuando una persona recibe a Jesús, es totalmente feliz, porque pasa a pertenecer al reino y a disponer de todos sus recursos. Jesús está tratando de enseñarnos que esa felicidad nos puede llevar a ser egoístas, a disfrutar de las bendiciones y olvidarnos de que hay otros que todavía no conocen a Jesús ni han entrado al reino. Y por eso nos lleva a conocer la verdad opuesta y paralela, que no es mala, sino que da un balance justo a nuestra vida. Ahora, ¿quién es alguien que llora? Aquí se refiere a uno que se aflige por aquellos que no conocen a Jesús como Señor y que tampoco han entrado a su reino. Llora por aquellos que están llenos de miedo, de ansiedad y de tristeza, por aquellos que están atados al pecado, a la pobreza, la miseria, la ignorancia. En la bienaventuranza de ayer veíamos que los que están quebrantados están disfrutando el reino y su justicia, pero ahora lloran para que otros también entren al reino. No se trata de dos personas diferentes. La misma persona puede ser feliz por estar en el reino y llorar porque otros no están. En la Escritura encontramos que quienes más lloran por las necesidades de otros son los intercesores. Lloran y gimen con dolores de parto por cualquier persona o situación, y su corazón se llena de compasión. Así también nosotros debemos llorar al ver la injusticia, el dolor, la miseria de aquellos que no han recibido a Jesús. Jesucristo es el reino. Jesús dice que somos benditos y lloramos por aquellos que están deprimidos, solos, enfermos y sobre todo por los que no tienen salvación. Debemos llorar por ellos, porque el reino no se trata de recibir para nosotros solamente, ni de gozar en forma privada y egoísta. El anhelo del corazón de Dios es de que todos nosotros, sus hijos, disfrutemos las bendiciones, la salud, la paz, la justicia y el gozo de su reino. ¿Y cuál es la recompensa de Jesús para los que lloran? Aquellos que lloran por la salvación de otros serán consolados con un manto de gozo y de alegría. Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que sucede cuando oramos para que conozcan al Señor quienes no lo conocen. Y cuando lo hacemos, nos viene el gozo y la alegría del Señor. El Padre se alegra cuando un hijo vuelve a casa, cuando los pródigos vuelven al hogar. Nunca veremos una transformación en nuestros hijos, en nuestras familias, iglesias, ministerios, comunidades, ciudades, hasta que lloremos por ellos, hasta que comencemos a derramar nuestra alma en llanto por aquellos que deseamos que Dios transforme. Y este es un llanto que redime. No es simplemente derramar lágrimas, sino llorar con carga para que otros lleguen a disfrutar el reino. Pidamos a Dios que nos dé carga por aquellos o quienes nosotros deseamos que les llegue la salvación. Es hermoso tener ansias de ver el reino manifestado, porque sin eso jamás podremos clamar por los que están en desesperación. Si tú amas tu
familia, tu comunidad, tu iglesia, tu nación, tú llorarás por ella, vas a clamar por ella. Pero si no la amas, te va a resultar indiferente. Y eso te va a privar de las bienaventuranzas del reino. Número 3, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. ¿Quién es un manso? El significado principal de esta palabra es no preocuparse por sí mismo, ni de cómo se ve ante los ojos de otros. También se traduce como humildad. Manso no significa ser débil ni falto de carácter. Bíblicamente, manso es alguien desinteresado de sí mismo que vive una pasión ardiente por Dios. La persona mansa no está preocupada por su reputación. Esta es la humildad bíblica. El deseo o el anhelo de un hombre manso es cumplir la voluntad de Dios, porque está consumido por el amor al reino y a la pasión de complacerlo. La verdadera humildad es negarse a uno mismo para magnificar los propósitos de Dios. Esa es la humildad, la mansedumbre que heredará la tierra y todo lo que hay en ella. Moisés, dice la palabra, que era manso y humilde. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, o llamado Pentateuco, Penta de 5, y Números es uno de esos libros, de modo que en este verso vemos a Moisés hablando de sí mismo. El concepto de humildad o de mansedumbre que nosotros tenemos es que no se puede hablar de uno mismo porque suena jactancioso, presumido, pero aquí claramente este no es el significado bíblico de dichas virtudes, porque el mismo Jesús, él dijo de sí mismo que él era manso y humilde. En Mateo 11:29 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Moisés y Jesús estaban diciendo que ellos no estaban interesados en sí mismos, ni buscando lo suyo, no eran egoístas, ni estaban preocupados por su reputación, sino que su pasión era hacer la voluntad del Padre, era el reino de Dios. La pasión de los mansos y de los humildes es establecer, predicar, ver y extender el reino de Dios en la tierra. El reino y los propósitos de Dios son demasiado grandes como para estar preocupados por nosotros mismos. Esa era la mentalidad de Moisés y de Jesús. Por eso ellos pusieron su humildad y mansedumbre como ejemplos a seguir para traer el reino a la tierra. Pero hoy en día muy pocas personas son realmente mansas. La mayoría se preocupa más por su reputación que por la de Jesús. ¿Cuál es la recompensa de los mansos? Ellos heredarán la tierra. La mansedumbre está compuesta por la combinación de 2 virtudes del carácter de Jesús: el hambre y sed de recibir de Dios y la sensibilidad al dolor de aquellos que sufren por no tener al Señor y por los problemas de la vida. El resultado es que llegan a ser hombres y mujeres despojados de todo egoísmo, quienes, sin importar la gran cantidad de bendiciones que hereden, siguen siendo sensibles, humildes y dependientes de Dios. No buscan el reino por interés personal, sino por amor a Jesús, a su reino, a su pueblo. Estos son los que heredarán la tierra. La mansedumbre no es un signo de debilidad, sino una virtud de carácter fuerte, que no se rinde hasta ver a Jesús y su reino establecidos. Este es el primer grupo de bienaventuranzas que Jesús enseñó: los pobres en espíritu. Los que tienen necesidad de Dios reciben el reino y son felices. Los que lloran por quienes no tienen el reino de Dios y a Jesucristo. Y la unión de las 2 bienaventuranzas en un ser humano genera al hombre manso, aquel que vive desinteresado de sí mismo y apasionado por Dios. Ser manso no significa ser débil, sino es el resultado de ser totalmente dependiente de Dios y sensible para llorar por los que no han entrado al reino, por los perdidos.
tengamos en cuenta que estas tres bienaventuranzas van combinadas entre sí y una no puede ser sin la otra. Si somos pobres en espíritu, pero no lloramos por la salvación de los perdidos de otros, pues seguiremos siendo débiles. Pero si caminamos y vivimos las dos virtudes, estas nos harán mansos, fuertes, listos para heredar la tierra y cualquier bendición del reino. Y lo mejor, que no tiene ningún efecto negativo en nuestro carácter. Por eso oremos al Señor para que estas tres virtudes sean parte de nuestro carácter y seamos bienaventurados. Ahora, ¿cuál es el segundo grupo de bienaventuranzas? En el segundo grupo de bienaventuranzas, Jesús una vez más afirma el hecho de que el hambre, la sed y la dependencia de Dios son lo más importante. El hambre y la sed son fuerzas poderosas que impulsan a vivir y a actuar esas virtudes del carácter del reino y de Jesús. Cuando saciamos la sed y el hambre, es lo único que una persona tiene en mente. Pierde su reputación, se vuelve incontrolable, se sale de los principios del protocolo humano, de los modales y las buenas costumbres. Entonces, número 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo 5:6, porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Justicia es el atributo soberano de Dios, que le sirve para gobernar con imparcialidad y traer salvación al hombre. La justicia es restaurar y hacer prevalecer el derecho y realizar obras de justicia social. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí hay dos palabras clave. Hambre es el vocablo griego peinao, que significa mediante la idea de un esfuerzo punzante, es tener una hambre intensa, estar hambriento. Sed es el vocablo griego dipsao, que significa estar sediento, con una tendencia a buscar aquello de lo que se tiene sed para saciarse. Según lo que Jesús está enseñando en las bienaventuranzas, la justicia tiene que ver con luchar para que el derecho prevalezca. Y con base en esto nos dice lo siguiente: bienaventurados, felices los que tienen hambre intensa y están sedientos de buscar y hacer que el derecho prevalezca, porque ellos serán saciados. Jesús está hablando de hombres y mujeres que han estado peleando, luchando para que el derecho a tener salud, seguridad, alimento, techo, vestido, educación, trabajo, etcétera, sea dado a quienes lo necesitan. El Señor está hablando a personas que más que un deseo, tienen una pasión extrema, un hambre intensa de ver prevalecer el derecho del pobre y de la mujer abusada. Hambre de ver cumplido el derecho de los jóvenes a la educación, el derecho de los niños abusados y maltratados a un trato amable y al amor del que no tienen, del que carecen. Sé de verdad libres, de ver libres a los hombres deprimidos y a los pecadores recibir salvación. Es un deseo que punza, que arde en el interior, una sed intensa que no se va a satisfacer hasta que la persona vea cumplidos esos derechos. Ahora la pregunta es para ti: ¿eres tú uno de los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Y cuál será la recompensa de los que tienen hambre y sed de justicia? Los que luchan para que el derecho de otros prevalezca serán saciados de gozo, de paz, de salvación, de salud y más. Su hambre y sed de justicia serán saciadas cuando vean a los marginados, a los maltratados, recibir aquello por lo que tanto han peleado. Número 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Mateo 5:7. ¿Quién es un misericordioso? Misericordioso es aquel que se compadece de los necesitados, los malos, los pecadores, los ignorantes de la ley, los malvados, los mentirosos, los que no merecen perdón y que no les paga conforme a sus obras, sino que les paga mal con bien.
Así actuó nuestro Dios. Cuando nosotros estábamos viviendo nuestros delitos y pecados, no nos pagó conforme a nuestras obras, sino que tuvo misericordia y nos justificó, saldando nuestra deuda y vistiéndonos con ropa de justicia y de pureza. La misericordia es la verdad paralela o opuesta que trabaja con la justicia. El Salmo 85:10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia es dar a la gente lo que merece. Misericordia es no dar a la gente lo que merece. Lo diré de nuevo. La justicia es dar a la gente lo que merece. Misericordia es no dar a la gente lo que merece. Estos atributos, aunque son contradictorios, van juntos, complementando así el carácter justo y misericordioso de Dios en la vida de cada creyente. La justicia por sí sola nos pone en el peligro de formar un corazón de juicio, de juzgarlo todo, de condenar todo y no tener tolerancia contra aquellos que no actúan correctamente como nosotros queremos. Nos volvemos luchadores del derecho tan radicales que si no tenemos cuidado desarrollamos un complejo de juez. Pensamos que somos los únicos justos, los únicos que están en lo correcto, los únicos que luchan para establecer el derecho. Y eso nos lleva a ser duros, inmisericordios, irracionales. Y las victorias de justicia que ganamos se vuelven amargas. Yo conozco personas que no toleran la injusticia, la defienden con uñas y dientes, pero en su afán de alcanzarla se vuelven duros, intransigentes con los que ignoran la verdad y con los pecadores. Y se olvidan de que la misericordia es una virtud de Dios, tanto como lo es la justicia, y que ambas deben pesar a la hora de establecer el derecho. Por esa razón Jesús nos da la otra verdad paralela, la misericordia que trae un balance a los que pelean para que el derecho prevalezca. ¿Cuál será la recompensa para los misericordiosos? Los que practican la misericordia, además de la justicia, dice que alcanzarán para sí misericordia, mas con aquellos que no se apiaden de su hermano, se hará juicio sin misericordia. Claro que sí, debemos amar la justicia, pero también la misericordia, porque algún día nosotros la vamos a necesitar. Y si hemos sembrado misericordia y justicia, pues vamos a cosechar lo mismo, misericordia y justicia. La combinación de estas dos virtudes produce entonces la tercera bienaventuranza que completa el segundo grupo de los tres, los de corazón limpio. Número 6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Quién tiene un corazón limpio? Si te preguntaran a ti, ¿quién crees tú que tiene un corazón limpio? De corazón limpio es aquel hombre o mujer cuyo interior está libre de mezclas impuras. Es sin tacha, libre de deseos corrompidos, que es sincero y genuino. Aquellos que han sido limpiados por el sacudimiento. Pasar por un sacudimiento es atravesar grandes problemas, crisis, adversidades en la vida. Cuando esto sucede, si el hombre o la mujer aprende de esas lecciones, su corazón y su alma serán limpiados. ¿Cuál es la recompensa para los de limpio corazón? La recompensa es que podrán ver a Dios, practicar la justicia, hacer que el derecho prevalezca para otros y al mismo tiempo hacer misericordia con aquellos que nos han hecho mal, nos hará hombres de corazón limpio. Y eso a su vez nos permite ver cómo Dios trabaja en nosotros, en la vida de otros, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, en la empresa, en el negocio, en la naturaleza, en los niños, en visión, en sueños, en poder, salvación. Los de limpio corazón verán a Dios en todo lo que hagan. Una persona de mente y corazón impuros no puede ver a Dios,
no puede ser sensible a su voz, ni puede discernir cuando el Espíritu Santo lo quiere guiar. Porque el hombre de un corazón turbio, duro, tiene sus sentidos cubiertos por la contaminación del pecado, la mentira, las impurezas. En cambio, los puros verán a Dios espiritualmente y verán sus manifestaciones físicas, tanto en sí mismos como en los demás. ¿Cuál es el tercer grupo de bienaventuranzas? En este tercer grupo Jesús nos enseña a restaurar las relaciones entre los seres humanos y nos previene de la persecución que vendrá por hacerlo. Y esto es muy paradójico. Mañana estará muy emocionante el estudio. Es paradójico porque ser perseguidos por causa de Jesús, el Salvador del mundo, y por hacer el bien a otros, ese es el pago de una sociedad que no acepta a quienes no se conforman a sus deseos, su mentalidad, sus normas y sus estándares. Número 7, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Quién es un pacificador? El pacificador es aquel que trae armonía entre las personas, cuyas relaciones están rotas. La paz bíblica es enmendar las relaciones que han sido hostiles y traerlas a reconciliación hasta el punto de exponer la propia vida para lograrlo. Ser pacificador no es tranquilidad, no es quietud o reposo, sino una actitud activa a favor de lograr la restauración de las relaciones hostiles. Un pacificador del reino es aquel que lucha para restaurar las relaciones entre padres e hijos, pastores y ovejas, jefes y empleados, gobiernos y pueblo, entre nación y nación. Su deseo es traer armonía a las relaciones en todos los niveles. ¿Y cuál es la recompensa de los pacificadores? Aquellos que buscan activamente restaurar la paz en las relaciones hostiles, dice que serán llamados hijos de Dios. El vocablo griego que se usa aquí es huios, que significa un hijo maduro. Jesús nos está diciendo que quien trae armonía a las relaciones rotas será llamado hijo maduro de Dios. Una característica primordial de un hijo maduro es que está listo para recibir su herencia. Esa es la primera verdad del grupo, para la cual Dios crea otra verdad paralela o opuesta, a fin de traer un balance y formar el carácter de Cristo en el ser humano. Nos lleva al número 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Una vez más vemos que establecer la justicia y el reino de Dios en la tierra nos va a costar persecución. Pero quienes sufren persecución son también bienaventurados. Los pacificadores son perseguidos porque traen armonía a un mundo lleno de contiendas, de peleas, de disensiones, divisiones. Cuando tú no te conformas a los estándares, a los valores, a las comodidades, a las seguridades, a los deseos, temores, ansiedades y recompensas, vas a sufrir persecución porque estás yendo en contra de la corriente del mundo. ¿Y cuál es la recompensa de los que padecen persecución por causa de la justicia? La recompensa de esta virtud es igual a la de los pobres en espíritu. El reino de los cielos será de ellos. Todas las virtudes y bendiciones del reino estarán disponibles para aquellos que han sacrificado su comodidad, su tranquilidad y seguridad por causa de la justicia. Su recompensa es eterna. Y número 9, bienaventurados los vituperados y perseguidos por causa de Jesús. Jesucristo dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Buscar y establecer la justicia nos traerá persecución. Ser pacificadores también nos traerá persecución.
e identificarnos con Jesús nos traerá aún más persecución. Él dice que como nuestros perseguidores no encontrarán ninguna falta en nosotros, pues van a mentir, a levantarte falsos. Ser vituperado es ser reprendido, censurado, criticado con dureza. Muchas veces los verdaderos cristianos son criticados, censurados por su fe. El mundo intenta silenciarlos porque no quieren oír las verdades de la palabra de Dios. Pero Jesús dice que eso los hace bienaventurados porque trae una hermosa recompensa. ¿Cuál es la recompensa de aquellos perseguidos por causa de Jesús? Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón en los cielos es grande para aquellos que en lugar de negar a Cristo o permanecer en una posición neutral, se juegan la vida por el reino de Dios y su justicia. Y esto trae mucho gozo y alegría y crea un balance a toda la persecución que se sufre por ser pacificador, por causa de la justicia y por causa de Cristo. Somos guerreros felices, no tratamos de serlo, ya lo somos. En conclusión, Jesús nos enseña que los pacificadores son felices, bienaventurados, porque traen armonía a las relaciones hostiles. También nos enseña que buscar y hacer que el derecho prevalezca para otros nos traerá persecución. Y añade que seremos perseguidos por identificarnos con Él y con su reino, porque sus principios y valores son contrarios al sistema de este mundo. Pero también nos alienta, dándonos a conocer que todo esto tiene gran recompensa y galardón en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, tenemos que estar listos para pelear y establecer el reino aquí, y que esta persecución no nos tome por sorpresa. Por eso Jesús nos motiva a regocijarnos y alegrarnos, porque este es el antídoto a la persecución. Ahora pongan mucha atención. El escuchar todas las bienaventuranzas, si las entendemos a la luz de la palabra, nos va a alentar. Pero tenemos que entender una cosa: nada de eso lo podemos lograr si no estamos crucificados. Uy, aquí viene la parte interesante. Solamente hablaremos un poco de ello y mañana lo concluiremos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Imagínate, o no sé cuántos de ustedes han visto lo que se conoce como triatlón. A los que practican ese deporte se les llama Ironman, o los hombres de hierro, porque los participantes nadan 3.8 kilómetros, casi 4 kilómetros, andan en bicicleta 180 kilómetros y corren un maratón de 42 kilómetros. Si solamente nos ponemos a verlo, pues tal vez lo disfrutemos, pero si lo competimos, pues claro que ya no será igual. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque en la actualidad, escuchen muy bien, ojalá hayan entendido el ejemplo, hay millones de personas que se dicen cristianos, porque creen que la vida cristiana se trata simplemente de admirar el ejemplo de Cristo, pero no saben que en efecto somos llamados a seguir su ejemplo. O sea, somos como los que miran estas competencias de alto rendimiento, pero no las practicamos, pero aún así nos llamamos Ironman. Si en realidad lo comprendiéramos, el número de creyentes
disminuiría drásticamente. ¿Qué quiere decir? El Nuevo Testamento es muy claro. No solamente hay que creer en la crucifixión de Jesús, debemos estar crucificados con Cristo. Si únicamente escucharas la voz de Jesús y leyeras solo las palabras que salieron de su boca, tendrías un claro entendimiento de lo que Él requiere de cada uno de los que queremos seguirlo. Pero si escucharas exclusivamente a los predicadores, oradores modernos, tendrías un entendimiento muy diferente de lo que significa seguir a Jesús. ¿Podría existir un problema más grave que este? Hoy en día hay millones de hombres y de mujeres a quienes se les ha enseñado que pueden ser cristianos y que eso no les va a costar nada, y lo creen. Incluso hay quienes tienen la valentía, la osadía, el atrevimiento de enseñar que la vida se va a poner mejor una vez que la persona haga la oración de confesión e invite a Jesús a su corazón. Pero Jesús enseñó totalmente lo contrario. Leamos cuidadosamente estas palabras de Jesús, porque esto es mucho más importante que cualquier párrafo que yo les pudiera decir, porque interpreta las mismas palabras de Jesús. Las bienaventuranzas Jesús las enseñó antes de la cruz, y esto también lo enseñó antes de la cruz. Escuchen muy bien en Lucas 25 al 33. Grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Pues supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 25 al 33. No sé si tú recuerdas lo que te dijeron cuando oraste para invitar a Jesús a ser tu Salvador, a recibirlo en tu corazón. Tal vez sería mejor leer lo que Jesús demandó y te preguntaras si aún así quieres seguirlo. No hay malinterpretación alguna a lo que Cristo estaba exigiendo. Por esa razón es que tuvo tan pocos discípulos. El llamado a seguirlo era una invitación a morir. El precio estaba puesto ante todos y con números grandes. Jesús lo expuso desde el principio y les pidió a todos que consideraran el costo antes de involucrarse en algo con lo cual no estaban listos para comprometerse. En la actualidad, hoy en día, solo queremos hablar de la parte buena, la gracia y las bendiciones. Y por supuesto que la gracia, el perdón y la misericordia son la esencia del Evangelio. Pero a su vez Jesús fue muy claro acerca del alto precio de seguirlo. Y eso lo hemos ignorado completamente. Y al hacerlo hemos perdido la esencia de lo que significa ser cristianos. Ser cristiano significa una sumisión, una obediencia total a los deseos de Dios, para servirlo, para darle la gloria a Él en todo. Significa morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. A eso es a lo que nos comprometemos. Marcos 8, 34 al 37
Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Fíjense cómo siempre Jesús hizo diferencia entre multitud y discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? De acuerdo a lo que Jesús dijo, lejos de ser gratuito seguirlo, te costará todo. Y lejos de prometer una vida mejor, en realidad nos advirtió acerca del sufrimiento intenso. Por eso en las bienaventuranzas fue subiendo el nivel de sacrificio. Todo tiene promesa, pero al final, si fuimos observadores, nos habla de lo que cuesta seguirlo a Él. Dice en Mateo 24, 9 al 13, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Jesús advirtió que se levantarán falsos maestros que engañarán a muchos. Por eso es muy imperativo que todos estudiemos con diligencia las palabras de Cristo. Si los versículos que acabamos de leer te parecen extraños o contrarios a lo que te han enseñado, pues es tiempo de que encuentres nuevos maestros y que huyas de cualquier maestro que te prometa riqueza y prosperidad en esta vida. El llamado a seguir a Cristo es una invitación a resistir, siempre gozosos, el sufrimiento en esta vida con la promesa de la bendición eterna en la venidera. Lucas 6, 22 al 23 dice, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del hombre. Alégrense en aquel día, salten de gozo, pues miren que los espera una gran recompensa en el cielo. Y dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. En Lucas 6:26 dice, ¡ay de ustedes cuando los elogien, cuando los hombres hablen bien! Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Rara vez se habla del sufrimiento hoy en día en la iglesia. Y eso parece irónico, porque lo que vemos a través de todo el Nuevo Testamento es sufrimiento. Una vez preparé yo un estudio, un sermón, para lo cual tomé libro por libro del Nuevo Testamento, de los 26 libros, y leí todos los versículos que hablan del sufrimiento, para de esa manera demostrar que no aparece solo en un libro, que no es solamente un versículo, sino que está por todas partes, que es una de las doctrinas más claras del Nuevo Testamento, que repetidas veces expresa que como seguidores de Cristo sufriremos por Él, vamos a ser odiados, rechazados por su causa. Cuando predico acerca del sufrimiento, la gente piensa que es algo anormal o que es una nueva enseñanza, lo cual es una locura, porque es muy evidente en la Biblia, pero preferimos no hablar de ese asunto. El hecho de que este sea un tema tan importante en el Nuevo Testamento
pero a su vez un concepto que se ha perdido en nuestras iglesias, es un grave problema. Cuanto más estudiemos los evangelios, más nos vamos a convencer de que tenemos una visión distorsionada de lo que significa ser cristiano. Y es por esa razón que nuestras iglesias se encuentran en la condición en la que están. Una visión distorsionada del cristianismo solamente va a dar como resultado una iglesia distorsionada. Pero ¿qué si comenzamos de nuevo? ¿Qué pasaría si demoliéramos lo que actualmente llamamos iglesia? O sea, con todos los conceptos, dogmas, ideologías, y comenzamos de la nada con cristianos verdaderos. Por ejemplo, supongamos un creyente que se congrega en una iglesia hogareña y tiene que en los países, por ejemplo, árabes, vamos a poner Irán. En ese país, por si ustedes no lo sabían, las personas, los creyentes que toman la decisión de reunirse en las iglesias de hogar, porque allá son en las casas, tienen que firmar un acuerdo por escrito que estipule que perderán sus propiedades, que los enviarán a las cárceles, que serán mártires por causa de su fe. Y muchos cristianos en Irán, en Afganistán, Pakistán y todos esos, son arrestados y encarcelados de por vida o ejecutados. Ahí sus reuniones son muy diferentes, porque la comunión es muy diferente cuando la iglesia está compuesta de personas que tienen un entendimiento bíblico del cristianismo. Porque según las investigaciones demuestran que la población evangélica crece más rápido en aquellos países que son perseguidos que en cualquier otra parte del mundo. A lo que nosotros le llamamos consagración, ellos lo llaman prerequisito. En otras palabras, nosotros actuamos como si la entrega total fuera un proceso de toda la vida, en el que decidimos lentamente si vamos o no a rendirle ciertas cosas a Dios. Mientras que ellos, los creyentes en aquella parte del mundo, enseñan de la misma forma que enseñó Jesús, porque allá se requiere de que las personas consideren realmente el precio y rindan todo desde el principio. De otra manera no pueden formar parte de la iglesia. Y en sus oraciones ellos no le piden a Dios que los lleve a lugares más tranquilos o de paz. No, le piden que los lleve a lugares más peligrosos, porque ellos dicen: quiero sufrir por causa de ti, por favor, no quiero ir a un lugar seguro, quiero ser hallado digno de morir por causa de tu nombre. Esa es su oración de ellos. Imagínense si tuviéramos un grupo así, ¿quién podría detenerlos? Así es como debería ser la iglesia, una fuerza imparable, lista para la batalla. Debemos de abrazar el sufrimiento como ellos lo abrazan, pero nos parece insólito. ¿Cómo? Porque nunca pensamos en eso. Pero cuanto más lo analizamos, más nos vamos a convencer de que ellos están en lo correcto, porque toda la escritura habla de esto. Ellos incluyen el sufrimiento en el plan de su iglesia, así como está establecido en el Nuevo Testamento, que nos exhorta a que lo hagamos y rinde frutos al permanecer fieles a la esencia de la iglesia, su propósito original. Y las congregaciones generan a personas apasionadas por Cristo y dispuestas a ir a donde sea y hacer lo que sea sin importar el precio. Para concluir, en el libro de Hechos 5:40-41 habla acerca de la iglesia primitiva y dice: y después de llamar a los apóstoles, los azotaron
y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Piensa en esto por un segundo. Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer sufrimiento por su nombre. ¿Cómo se puede detener a personas así? Ese fue el problema que tuvo el gobierno con la iglesia primitiva, porque ellos decían, ¿cómo los vamos a detener? Los matamos y parece que se ponen más contentos, los torturamos y se van con gozo. No podemos detenerlos. ¿Acaso los tenemos que matar a todos para no escucharlos más? Ellos se regocijaban cuando sufrían, con la persecución se hacían más fuertes. Para concluir, grábate esto. Hasta que no abracemos el sufrimiento como muchos cristianos verdaderos lo hacen alrededor del mundo, no vamos a tener una iglesia poderosa. Vamos a tener congregaciones que entretienen a las multitudes, pero que no hacen discípulos, llenas de miembros, pero no de verdaderos discípulos dispuestos a darlo todo por Cristo. El enemigo trabaja arduamente para impedirnos que lleguemos a ese nivel, porque cuando lleguemos a ese nivel, él ya no tendrá ninguna arma que usar en contra de aquellos que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Porque tú lo diste todo, tú sufriste en la cruz por nosotros. Nos diste el ejemplo y tú nos llamas a tomar la cruz diariamente. Pero tristemente, hoy en día escuchamos un evangelio de recompensas, de prosperidad, de éxito, pero todo lo queremos materializar en esta tierra. Porque no valorizamos, no valoramos lo eterno. Todo lo vemos en símbolo material. Señor, es tiempo de que volvamos a la esencia. Las bienaventuranzas es el camino de preparación que tú, Señor, lo enseñaste, preparando a aquellos que te iban a seguir. Pero tú siempre hacías una diferencia entre multitudes, entre seguidores y verdaderos discípulos. Y tú lo que buscas son discípulos que estén dispuestos a dar la vida por el Evangelio, Señor. Es tiempo de decisión. Es tiempo, Señor, de que de verdad tomemos nuestra cruz, que pongamos la mirada en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. El mundo necesita tantos obreros. El mundo necesita gritos de ti, de tu palabra. El mundo necesita salvación. Es tiempo, Señor, de que entendamos lo que significa estar crucificados. Estar crucificados, Señor, es tiempo de que nos demos cuenta de que las bienaventuranzas es una preparación para la cruz también. Que nos demos cuenta, Señor, de lo que tú quieres hacer a través de tu pueblo, de tu iglesia. Es tiempo de accionar. Es tiempo, Señor, de que nos pongamos en la brecha y de que te digamos, así como te dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. O como tú mismo lo dijiste más claramente en Lucas 9:23, que tomemos nuestra cruz diariamente y te sigamos. Y la cruz es símbolo de muerte a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestro ego, al yo. Necesitamos estar crucificados. Danos entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.